Señores, vamos a hablar un poco de periodismo ahora. Fernando Ruiz es un maestro de periodistas, maestro de periodismo, un investigador. ¿Se acuerda que escribió aquel libro sobre el diario La Opinión, sobre Timerman, ¿no? Y tantos otros. Cazadores de noticias, 200 años en la vida cotidiana de los periodistas. Es mucho, ¿no? Es mucho, sí, es mucho, pero pienso, es para hablar del hoy, que quisiste ver un poco para atrás, ¿no? El hoy y lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene. Tratar de entender la historia para ver qué es lo que ha ido cambiando en la historia y qué permaneciendo, para ver qué podemos esperar que sea el periodismo en el futuro, ¿no? Sí sabemos que va a haber periodismo en el futuro, que va a ser muy necesario. Vos decís, sí sabemos, ¿no? Porque viste que hay mucha gente que lo Claro, lo duda, se está instalando la discusión sobre si es necesario. Yo creo que cada vez más. Por ejemplo, toda la discusión sobre las noticias falsas, yo la veo como una discusión sobre la necesidad de más y mejor periodismo, sin duda. Pero va a haber que transformarlo mucho. Va a haber que transformarlo mucho. Vos decís cosas en el libro que dan para pensar y me marqué algunas. Y una es esa. Vos decís, para ser exacta con lo que vos decís, el futuro periodista será también una persona con gran capacidad para generar entretenimiento. Uno lo ve así, tiembla un poquito, ¿viste? Sí, porque en realidad siempre el periodismo ha tenido que buscar atraer a la gente. No hay calidad periodística si no hay audiencia, si no hay público, si vos no llegás a la mente de las personas. Por lo tanto, tenés que generar una estructura de atención. El periodismo muchas veces trabaja con información de interés público que quiere comunicar, pero no siempre la gente está interesada en información de interés público. A veces es un poquito, viste, como el brócoli. Es algo que hay que comer, pero no siempre es interesante. Entonces hay que generar condiciones para que la gente preste la atención a la información de interés público. Eso es una competencia profesional muy importante siempre. Cómo llamar la atención para poder comunicarle lo que los periodistas consideran que es importante que la gente sepa. Ahora, es difícil ahí, Fernando, el límite, ¿no? Porque uno ve las cosas, cómo termina todo. Bueno, por supuesto, la competencia profesional es vos generas una estructura de atención, una estructura de entretenimiento para que la gente pueda consumir, pueda recibir, pueda atender y conocer los temas importantes. Claro, en general se queda en el entretenimiento y claro, listo. Eso no. Como vos sabés, hay grandes periodistas que históricamente ha habido y de distintos orígenes políticos y sociales que logran captar la atención. Otros simplemente son grandes comunicadores, pero muy malos periodistas. Viste que tenemos esa tensión nosotros. No. Gente que es muy buena como periodista, pero muy mala como comunicadora. Y muy buenos comunicadores que son pésimos periodistas. Exacto. Entonces, la calidad periodística implica tener quienes son capaces de refinar y preparar bien la información de interés público, pero a su vez que tengan esa capacidad de comunicación, ¿no? Hay un capítulo en el libro que es el último. Ahora vamos a hablar un poco de las distintas etapas, ¿no?, que plantea Fernando Ruiz. Pero la última, que es la actual, nos metemos adentro de una redacción hoy, con las redes. Y yo que hace tanto tiempo que no trabajo en una redacción quedé como temblando. Están todo el tiempo midiendo la cantidad de gente que entra en cada nota. Entonces eso, obviamente, condiciona qué tipo de notas entran y qué no. Sí, el escenario digital genera eso. Es como el rating en la tele, ahora se da también. Es un segundo a segundo. Ya no es el minuto a minuto, es el segundo a segundo. Claro. Y eso genera tensiones que van llevando a que los periodistas sientan que no estudiaron, no tienen vocación de trabajar esas oleadas paulatinas, muchas veces sobre temas que no les interesan. ¿Vos decís cuántas notas por día edita más o menos un periodista? Puede ser entre 10, 12. Claro. Antes una nota por día ya era mucho, porque había que elaborarla, hacer una serie de cosas. Y tiene que estar permanentemente captando la atención, ¿no? Y si no capta la atención, rápidamente eso pierde. Cada periodista empieza a valer de alguna forma de acuerdo a esa capacidad de captar la atención, cosa que empieza a generar un incentivo hacia el sensacionalismo. Es inevitable, me parece. Sí, pero ahora se está de vuelta de eso, está empezando a buscar métricas que incentiven a los periodistas a buscar profundidad. Tratar de trabajar unos contenidos y una preparación periodística mucho más de fondo, mucho más que nos saque de esas corridas que te van llevando hacia lo que eran históricamente los diarios sensacionalistas, los diarios más amarillistas. Vos lo decís, ¿no?, acá en tu libro, que los portales de los diarios
se supone serios. Cada vez se están metiendo más notas, qué sé yo, de farándula, claro, ese tipo de claro. cosas que es cierto, yo las veo, pero es supongo por la cantidad de entradas que reciben. Sí, en el libro se cuenta una anécdota de un seminario de diarios populares de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a todos los diarios populares de América Latina. Los diarios populares de América Latina se quejaban porque los diarios supuestamente serios le robaban toda la agenda. Hacían la competencia, claro. Y ese es el riesgo, terminar solamente hablando de estas cosas. Claro, por eso cada nuevo ecosistema periodístico tiene que buscar su nuevo punto de equilibrio. Cómo conseguir atención, pero a su vez cómo darle información de interés público. Se vio mucho ahora en estos días con el G20, ¿no es cierto? Se hablaba mucho de la ropa de las mandatarias y qué sé yo, y no se hablaba mucho de las políticas. La política internacional en general no se cubre tanto en la Argentina. No, está en todos los países, en general. En Estados Unidos también pasa eso y en otros países también. O sea, si en el siglo XIX la obsesión de las personas informadas era la política internacional, ahora es la política local. Fíjate que incluso personas muy informadas en la Argentina no están muy interesadas en lo que pasa en el mundo. Es notable eso, tampoco sabemos por qué, ¿no? Sí, es todo como si fuera todo reducido a la política local, a un provincialismo. Nos encierra mucho. Sí, nos encierra mucho. Nos pone unos lentes. Y además, cuando miramos afuera, miramos el mundo del siglo XIX, el mundo que es Europa Occidental y Estados Unidos. Casi ni diría que ni la costa oeste de los Estados Unidos la tenemos incorporada. Es costa este de los Estados Unidos y Europa Occidental. El mundo del siglo XXI, de Asia, yo diría que el periodismo de América Latina no tiene casi ninguna información. Claro, y no sabemos nada. Además, cada vez, fíjate ahora, la importancia estratégica que están tomando países de Asia en América Latina, con el caso de China, notablemente. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Notablemente. Sin embargo, nuestro mundo sigue estando cerrado en el mundo del siglo XIX. Con respecto a todo esto que hablábamos de los cambios tan abruptos tecnológicos, lo que vos marcás en el libro es que en cada época se sintió lo mismo. ¿Y ahora qué va a pasar cuando surgió la tele, cuando surgió la radio, ¿no? Esa urgencia, ese sentido de que es tremendo ver gente que vivía en la Buenos Aires casi colonial y sentía un sentido que no le alcanzaba el día, que al periodista no le alcanzaba el tiempo para correr la vida moderna, ¿no? Y era alguien que en 10 minutos podía ir de su casa a la imprenta a la casa de gobierno, en 10 minutos. Un trayecto que puede pasar para una persona que viva en un lugar razonable 3 horas de viaje. Sí, entre los piquetes y el tráfico y todo lo demás. Así que, pero ese sentido de urgencia lo han tenido siempre. Y ese sentido de que el nuevo medio va a terminar con la sociedad, como pasó con la radio, como pasó en la televisión, como pasó ahora con el escenario, con la irrupción digital, que cambia todo y que cambia las costumbres. Pero vos decís que no va a arrasar nada, no va a terminar el diario en papel. La historia demuestra que esto no es el primer cambio profundo que ha habido en el sistema periodístico, sino el sexto en los últimos 200 años. A ver, repasemos un poquito, porque son 6 etapas que vos marcas, ¿no? ¿Cuál es la primera? La primera es la de los diarios, los periódicos. Apenas comienza el periodo de la independencia, hay periódicos que salen 1 o 2 veces por semana, y esa es toda la información que circula en Buenos Aires. Con redacciones que era una persona o dos como máximo. En año 1818 había 7 periodistas en Buenos Aires, de los cuales todo el año trabajaron 2. Por lo tanto, esa era la profesión periodística en la ciudad. Y eran 2 personas absolutamente extraordinarias, ¿no? Bueno, vos decís que dependían del Estado. Eran 2 medios estatales. Uno dependía del Cabildo y el que dependía del Cabildo, por decreto, estaba obligado a ser opositor. Eso es impresionante. Construyendo... Por decreto estaba obligado, y además, bueno, era subvencionado por el Estado. Era financiado por el Cabildo. Había una idea de que era necesario por eso se llamaba el censor. El rol del censor era censurar al gobierno, censurar en el sentido de criticar, se usaba, ¿no? Sí. Entonces, era como se estaba construyendo la vida republicana, la vida democrática, hasta por decreto había que construir los medios opositores. Por supuesto, después, en el día a día, vos veías que la trama no era tan así. O sea, era un medio que apoyaba bastante, pero hacía una censura también, hacía unas críticas importantes. Lo dirigía un chileno extraordinario que se llamaba Camilo Enríquez, que era nada menos que el redactor de la Declaración de Independencia de Chile. Y vos hablás el otro, el que era oficialista, era La Gaceta. Joaquín Álvarez, sí. Pero era la misma Gaceta de Mariano Moreno. La misma Gaceta de Mariano Moreno. La continuidad de la Gaceta de Mariano Moreno. Era un periodista extraordinario, de una cultura que fue incluso presidente de la Corte Suprema de Uruguay poco tiempo después, y que era el gran apoyo del general San Martín y de Juan Martín de Pueyrredón. O sea, ese trío entre el general San Martín,
peleando la guerra, Juan Martín de Pueyrredón sosteniendo la política local para que San Martín pudiera pelear la guerra, y Joaquín Álvarez comunicando toda esa situación y logrando el consenso interno, fue una triada extraordinaria. El periodista, el general y el político. O sea, había una gran conciencia de la necesidad de la prensa. Y desde el primer día, desde el primer día, casi diría una sobreconciencia de la necesidad de la prensa. Consideraban que los males de la humanidad, los males del régimen español habían sido posibles porque no existía la prensa. Mirá. Era una sobredimensión evidente, ¿no? Sí, bueno, claro, pero era la idea. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es hacia fines del siglo, cuando ya los diarios salen todos los días, y entonces ya empieza esa rutina diaria de la información, en la cual la ciudad de Buenos Aires, que vive la epidemia de la fiebre amarilla tremenda del año 1871. Perdón, pero además lo vas mechando con los hechos que van sucediendo, ¿no? Ahí la fiebre amarilla, que fue un periodo extraordinario. No fue la única vez que en la Argentina, en Buenos Aires, se determinó la necesidad de evacuar la ciudad. Y los periodistas cumplieron un rol muy importante. De hecho, fueron los creadores de la comisión organizadora de la defensa de la ciudad contra la fiebre amarilla. Se hicieron votar en las escalinatas de la catedral y asumieron un poder durante 3 meses, y ellos gobernaron la ciudad junto con un grupo de médicos ilustres, entre ellos Roque Pérez. Roque Pérez, que muere durante la epidemia. O sea, era una actitud no oportunista, sino de servicio. Muchos periodistas realmente sufrieron las consecuencias de la epidemia, y sus familias, y muchos médicos que participaron de esa comisión. ¿Qué un momento heroico. Por ejemplo? Y el más notable era Héctor Varela. Héctor Varela. Que es posiblemente uno de los periodistas más importantes de la historia argentina, no conocido, pero los más importantes. Era el organizador del carnaval de la ciudad de Buenos Aires, era el que organizaba los festejos cuando volvían los soldados de regreso. No, pues no solamente divulgaban, organizaban. Claro, eran verdaderas columnas cívicas. Y eran políticos. De organización. Sí, pero político en el sentido más cívico de la palabra. Su relación era con Sarmiento, apoyaba a Sarmiento. Su hermano, entre otras cosas, era canciller. Pero su trabajo, de hecho, yo me imagino que Sarmiento muchas cosas que Héctor Varela hacía no le gustaban. Es decir, tenía su autonomía. ¿Ya? Porque yo no era un líder político, un líder periodístico que apoyaba un partido político. Era un líder político que apoyaba un partido político, pero tenía su autonomía. De hecho, ya la prensa hacía a sus directores millonarios. O sea, ya no era poderoso desde el punto de vista político, ya era millonario. Claro. Entonces uno agarra el diario La Tribuna, que era el de Héctor Varela, de 1870, y uno ya puede ver páginas y páginas de avisos. Claro. Ahí cambia totalmente la cosa. Ahí se empieza a funcionar la prensa como un actor económico poderoso. Claro. Como una profesión y los dueños como empresarios. De a poco como una profesión, ellos como empresarios, pero todavía vinculados a la política. Claro, todavía vinculados a la política, siempre en un punto están. Pero con más poder que antes, porque ya no están subordinados a la política. Ya son actores con derecho propio. Seguro. Ya los políticos ya les impiden favores a los medios de comunicación. Claro, ahí cambia la historia. Ahí cambia la historia. ¿Y después qué pasa? ¿Qué nuevo periodo? Después ya a principios del siglo XIX, esos periódicos ya empiezan a tener, esos diarios empiezan a tener tiradas extraordinarias, empiezan a vender 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 ejemplares. La Nación, la prensa. La Nación, la prensa, La Razón, El Mundo luego. Los diarios políticos como La Vanguardia o La Protesta venden también cientos de miles de ejemplares. O sea, realmente todas las mañanas camionetas repartían por Buenos Aires toneladas y toneladas de papel que eran leídas. O sea, era una ciudad muy letrada desde ese punto de vista. Ahora, ese espacio, ese lugar, se los quitan los medios audiovisuales, la radio primero, después la televisión, se leen menos diarios. Por supuesto, pero eso empieza recién a impactar, la radio nace en el 20, pero empieza a impactar recién en la década del 30 fuerte. Claro, y entonces ahí sí ya empieza, todavía no cae la venta de diarios, pero sí ya la información de último momento, ya la radio empieza a ocupar un lugar extraordinario. Claro, claro. La radio, especialmente la radio argentina, con líderes como Jaime Yankelevich, empiezan a construir una industria cultural que, como vos sabés, rebalsa por toda América Latina, y además por primera vez ya no es Buenos Aires. Todo, como dice Jaime Yankelevich, todos los ranchitos del país, desde Jujuy hasta el sur, empiezan a recibir los boletines de Radio Belgrano. Entonces ya es otra cosa, o sea, ya es un lazo, un medio de comunicación que envuelve de otra manera a lo que podía ser el diario La Prensa, que circulaba en Buenos Aires y con mucho retraso en otros capitales. Seguro. Entonces la radio ya es una especie de construye una nueva comunidad nacional. Integra una nueva comunidad. Impresionante. Y de hecho los aniversarios de la radio, Radio Belgrano, que fue la más notable,
el 9 de julio coincide el aniversario de Radio Belgrano, casualmente. Uno no sabe si el 9 de julio es por El País o por Radio Belgrano cuando ve la foto, porque están todos los ministros, todos los gobernadores y todo lo que eran las fuerzas vivas, ¿no? Los obispos, los empresarios, los sindicalistas, en Radio Belgrano. Ese era el lugar de la celebración. O sea, era el punto focal del país. ¿Quién tiene hoy esa fuerza? Hoy eso se ha diluido. Está diluido. Eso se ha diluido. Una de las características del actual sistema es que ya no hay un punto focal. Claro. Ya no hay un punto focal. Está en mucho un más diversificado. Es bueno. Sí, yo creo que sí, Pero cuando hay, viste que cuando hay una gran crisis, de pronto sí se va construyendo un nuevo punto focal. Hay una gran crisis o un gran tema que tiene muchísima atracción, sí se empieza a construir un punto focal, un lugar a donde todos miran. Pero a medida que esa crisis decae un poco, empieza otra vez la diversidad de lugares de puntos focales, ¿no? Claro, lo que pasa es que hoy ya son infinitos. Claro, no, pero después de Jaime Yankelevich y la radio, viene la tele. Y entonces ahí un nuevo punto focal, por lo menos desde la política, fue Tiempo Nuevo. Claro. El otro día estuvo Fernández Díaz acá y hablábamos. Libro extraordinario de Él dijo, Jorge. Nunca más un periodista tuvo ese poder. Nunca. Y es verdad. Fue extraordinario. Era impactante. Bueno, es lo que vos decías, ¿no? De entretenimiento, de buscar la manera. 4 o 5 millones de personas viéndolo, ¿no? Sí, pero llegó a tener un poder, sobre todo en los años de Menem. Sí. Ahí se mezcla mucho la política. Cuando uno ve desde el año 83 hasta casi terminando el menemismo, todos los debates públicos se hicieron ahí, en el programa de él. Sí, por supuesto. Menos uno solo que lo hizo Magdalena Ruiz Guiñazú. Todos los demás lo hicieron. Los hizo. Incluso cuando Luder y Alfonsín, en la campaña del 83, en algún momento parece que en la campaña de Luder quisieron hacer un debate, lo fueron a ver a Neustadt para hacer la discusión. Era ahí, era el lugar. Era ese el lugar, como diciendo, si vos no estás ahí, no te están mirando. Fernando, o una vez que Neustadt, no sé si viajó, se enfermó o qué, Menem condujo el programa. Claro, extraordinario episodio, sí lo conduce. Llamémoslo extraordinario, no, digo, eso pasó. Era la plaza pública. Señores, ¿qué querías decir? Y acordate que estaba la discusión de muchos políticos que decían, yo quiero llegar a jugar en primera en política, pero no quiero pasar nunca por el programa de Neustadt. Chacho Álvarez. Claro, por ejemplo. Había dicho que nunca iba a ir y creo que no fue nunca. No, creo que nunca. Y era una discusión interna en la alianza esa. Algunos decían, si había que ir o no había que ir. Es un hecho menor. Otros decían, no, para mí es un hecho importante no pasar por el programa de Neustadt. No, Chacho lo había puesto como un asunto. Y además quiero decir Graciela una cosa. Graciela Fernández Mejidi iba. Él dice, Chacho Álvarez, este programa es tan antiguo que pasan cosas. Él vino una vez a este programa, todavía estaba Tomás Eloy Martínez conmigo conduciendo, hace muchos años, y él dijo, nunca voy a ir al programa de Neustadt. Tomás Eloy le dijo, ya vas a ir, Chacho, ya vas a ir. Y él cada vez que me encontraba me decía, ¿te acordás? Yo lo dije ahí en tu programa y no fui nunca. Claro, sí, él cumplió. Dios mío, las historias de este país. Cazadores de noticias, señores. El nuevo libro de Fernando Ruiz, que por supuesto recomendamos. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Nos vamos a un corte, ya volvemos.